Grandeza humana. Pregunta. Hasta el otro día no sabía cómo surgen, florecen y luego caen los grandes hombres. Así que intenté analizar a H y a R. Pero incluso en esos casos me desesperé porque no logré averiguar ninguna grandeza en ellos, como no fuera la de su ego. Respuesta. No sé a qué te refieres con grandes hombres, pero H es un gran poeta, sin duda. Así que, ¿dónde está la dificultad en reconocer su grandeza? Los hombres con grandes capacidades o con una mente o un vital poderosos muy a menudo tienen defectos de carácter más patentes que los hombres comunes, o al menos defectos que estos últimos no suelen demostrar tanto al ser pequeños en escala, como ellos. Pregunta. ¿Qué particularidad tienen esos hombres que llama usted grandes? Respuesta. Grandeza se refiere a una capacidad excepcional de un tipo u otro que hace a un hombre ilustre entre sus compañeros. Pregunta. ¿Un verdadero gran hombre no se reconoce a sí mismo como grande? Respuesta. Esa es una afirmación muy dudosa. La mayoría de los grandes hombres saben perfectamente que son grandes. Pregunta. La grandeza exterior no es más que una ilusión. La verdadera cualidad de la grandeza reside en el interior y para conocerla debemos ir hacia adentro. Respuesta. ¿Por qué es una ilusión la grandeza exterior? Pregunta. Al hablar de grandeza estaba pensando en la grandeza psíquica y espiritual y no en la de otro tipo como cualquier otra capacidad, ni en una mente o un vital poderosos. Creía que el divino no le daba tanta importancia a esta grandeza externa como a la interna, sobre todo en los verdaderos buscadores de la verdad. Por eso consideré a la externa como mera ilusión. Respuesta. ¿Por qué no iba a importarle al divino la grandeza externa? A él le importa todo en el universo. Como dice la Gita, toda grandeza es el vibhuti del divino. Pregunta. Me desconcierta cómo un hombre con un gran ego como R puede ser un instrumento del divino, porque cuando el ego se excede, el divino se aleja. Ambos no pueden ir juntos, y aún así R cura las enfermedades maravillosamente. ¿Cómo puede el divino utilizarle como instrumento? Respuesta. El divino está en todos los hombres, así que claro que viven juntos el divino y el ego. Pero el divino está oculto por el ego y se manifiesta en la proporción en la que el ego se somete, luego se retira y desaparece. No puede haber presencia completa del divino si no desaparece el ego. Cualquier hombre puede ser instrumento del divino. Por ejemplo, Kemal Pasha. La cuestión es ser un instrumento perfectamente consciente. Pregunta. ¿De verdad quiere decir que personas como Kemal Pasha pueden llamarse instrumentos del divino? Respuesta. Sí, ciertamente son instrumentos inconscientes, no para el gran trabajo divino, sino para el trabajo cósmico de la raza humana. Pregunta. ¿Es verdad que se puede ser tan extraordinario como para hacer diferentes cosas, varias cosas diferentes a la vez, sin practicar ninguna disciplina yógica directa o indirecta? Me han contado que Napoleón solía hacerlo. Respuesta. Sí, Julio César también. Podía dictar 5 cartas sobre 5 temas diferentes a 5 secretarios a la vez, sin perder el hilo de ninguno de ellos en ningún momento. Pregunta. Se dice de Napoleón que cuando quería pensar o hablar solía abrir un cajón determinado de su mente y cuando quería estar tranquilo simplemente lo cerraba. ¿Cómo lo hacía? Respuesta. Napoleón tenía una mente clara y poderosa y una fuerte voluntad. Así lo hacía. Pregunta. ¿Una parte de R
parece estar dirigida perfectamente hacia la madre, y por eso ella es capaz de utilizarle como instrumento para curar enfermedades. La parte restante parece todavía egoísta. Quizá, si su ser vital fuera menos egoísta, lograría cosas más grandes en su práctica médica y en su sadhana interior. Respuesta: puede curar bien a la gente, a pesar de su ego. La fuerza también trabaja a través de su vital y no solo de su mente, porque su vital es fuerte, ardiente y entusiasta. Los vitales de la mayoría de las personas están medio muertos, solo ocupados con sus pequeños deseos egoístas. R es muy vano y ambicioso, pero no egoísta. Más bien es exuberante y generosa, por tanto, un buen instrumento. La sadhana interior es otra cuestión. Ahí el ego representa un gran obstáculo. Pregunta: de todas formas, ¿qué tiene que ver la grandeza externa con los yogis? Si los sadhakas también persiguen la grandeza externa, ¿qué diferencia va a haber entre una vida yógica y una vida mundana? Respuesta: obviamente, la grandeza externa no es el objetivo del yoga, pero eso no es razón para dejar de reconocer la parte que juega la grandeza en el orden del universo, o el lugar de los grandes hombres de acción, los grandes poetas, los artistas, etc. Pregunta: en estos tiempos las mentes de los hombres se están desviando de una forma tal que parecen disfrutar señalando los defectos y caprichos de los grandes hombres. Respuesta: la gente ha comenzado a intentar demostrar que los grandes hombres no eran grandes, lo cual es un gran fallo. Si los hombres no aprecian la grandeza, el mundo se volverá pequeño, aburrido, estrecho y tamásico. Pregunta: no puedo entender cómo estos hombres con un vital grande y generoso se las arreglan para almacenar en ellos todo tipo de vicios vitales. Respuesta: ¿por qué no? Los vicios son simplemente un exceso de energía en canales no regulados. Pregunta: ¿por qué los grandes hombres suelen tener defectos de carácter más patentes que los hombres comunes? Respuesta: ya te lo he dicho, tienen más energía, y la energía sale en lo que los hombres llaman vicios, igual que en lo que los hombres llaman virtudes. Pregunta: usted dijo que alguien con una capacidad excepcional es considerado un gran hombre. R tiene eso en lo que se refiere a curar enfermedades. También parece tener muchos vicios. ¿Vienen también de un exceso de energía? Respuesta: sí, sin duda. Muchos grandes hombres tienen a menudo grandes vicios, y en gran cantidad. Los grandes hombres no suelen ser un modelo de carácter. Pregunta: ¿qué es este exceso de energía del que hablaba usted el otro día en relación a los grandes hombres? Normalmente solemos asociar energía con el vital. Respuesta: mental, vital, física, todo tipo de energías. Pregunta: ¿cómo los grandes hombres tienen exceso de energía? ¿Al divino no le importa si la aplican a virtudes o a vicios? Respuesta: ¿por qué tendría que importarle? Mientras uno está en la naturaleza ordinaria, uno tiene cualidades y defectos, virtudes y vicios. Cuando se va más allá, ya no hay virtudes y vicios, porque esas cosas no pertenecen a la naturaleza divina. Pregunta: si el exceso de energía en los grandes hombres es simplemente del tipo mental, vital o físico, ¿qué tiene eso de nuevo? Hay cantidad de personas en el mundo que no son grandes, pero tienen gran cantidad de energía en ellos, y que no la utilizan siempre en vicios. Los grandes hombres deberían ser capaces de contenerla y refrenarla, en lugar de ser extravagante aplicándola en usos negativos. Respuesta: ¿y quién dijo que tenía algo de nuevo? Si hay tanta gente en el mundo que tiene tanta energía como los grandes hombres, ¿por qué no son grandes? Si tienen esa cantidad tan estupenda de energía en reserva,
¿Por qué no la aplican a algo que pueda reconocerse como grandioso? Pregunta. Si los grandes hombres van a vivir sus vidas según sus deseos, considerándose el centro del universo, aplaudiéndose todo el tiempo y considerando a la gente ordinaria como simples juguetes a su disposición, ¿qué es lo que tienen que podamos considerar grande? ¿Cómo ayudan ellos al mundo y al divino? Respuesta. Lo que es grande en ellos es el poder, y ese poder viene del divino. Con sus acciones y su grandeza ayudan al mundo y colaboran con el propósito cósmico. No importa si tienen ego o no, no están haciendo yoga. Pregunta. Me preguntaba usted por qué debería importarle al divino los vicios o las virtudes. No puedo entenderlo, porque si no le preocupan, ¿por qué le van a preocupar la oscuridad o la luz, la falsedad o la verdad? Respuesta. Vicio y virtud no tienen nada que ver con oscuridad o luz, falsedad o verdad. El hombre espiritual se eleva por encima del vicio y la virtud, no se eleva por encima de la verdad y la luz, a menos que te refieras a la verdad humana y a la luz mental. Estas tienen que trascenderse, como deben ser trascendidas la virtud y el vicio. Pregunta. Si al divino no le preocupan los vicios, ¿cómo va a divinizarse el mundo? ¿No se supone que estas cosas no ayudan a su trabajo? Respuesta. ¿Estás en situación de juzgar lo que ayudará o no al trabajo del Dios? Pareces tener ideas muy elementales respecto a este tema. ¿Cuál es tu idea de divinización? ¿Ser un hombre virtuoso, un buen marido, hijo, padre, un buen ciudadano, etc.? En ese caso, yo mismo debo ser no divino, porque nunca he sido ninguna de esas cosas. Los hombres como N o W deben ser entonces los grandes hombres divinos transformados. Pregunta. Si Dios es indiferente a vicios y virtudes, ¿qué necesidad hay de divinizar el mundo? Significaría que aquí todo está naturalmente bien en armonía con su divinidad. Respuesta. Por supuesto que no. El único en perfecta armonía con el divino es Z, él y dos más como él, porque es un hombre sin un solo vicio, lleno de virtudes desde la cabeza a los pies. Es el típico gran hombre según tú lo concibes. ¿Pero de verdad crees que hombres como Napoleón, César, Shakespeare no fueron grandes hombres y que no hicieron nada por el mundo o por el propósito cósmico? ¿Qué Dios no los utiliza para su propósito porque tenían vicios y defectos de carácter? ¡Qué idea tan peculiar! Pregunta. Por lo que sabemos, todos los avatares descendieron aquí para liberar al mundo de la falsedad, de la oscuridad, de los vicios, etc. Al menos en cierta medida. Todos ellos predicaron en contra de esas cosas. Respuesta. No me preocupa lo que hicieron o se supone que hicieran los avatares, aunque en ese caso Krishna parece haber hecho algunas cosas bastante raras y poco divinas. Mi asunto es elevar por encima la conciencia humana y no satisfacer ideas humanas limitadas, y desde ese punto de vista es como yo veo las cosas. Pregunta. Para defender a R, usted dio el ejemplo de Napoleón, César y Shakespeare, pero ellos no tenían vicios como los de R. Su ambición no era tan pequeña, limitada y trivial, sino más bien grande, heroica, deslumbrante. ¿Merece bien la pena tenerlos en el caso de los grandes hombres del mundo? Respuesta. Grande o deslumbrante, o pequeña en el terreno, la ambición es la ambición. Y para la mayoría es necesaria para realizar una acción energética. ¿Qué sentido tiene denominar a algo un vicio cuando es pequeño y glorificarlo cuando es grande? Pregunta. Napoleón y César fueron grandes, no solo en una pequeña cosa como es el caso de R, sino en muchas. Supongo que muchos grandes hombres fueron así. De lo contrario, no habrían sido muy útiles al mundo o al divino. Respuesta. No solo las personas,
muy grandes son las importantes para el divino. Toda energía, capacidad fuerte, poder de efectuación son de importancia. Y respecto a NC y S, ninguno de ellos fue virtuoso, pero fueron grandes hombres. Y eras tú el que argumentaba que solo los virtuosos son grandes y que los que tienen vicios no son grandes, lo cual es un argumento absurdo. Todos ellos fueron detrás de las mujeres, 2 fueron ambiciosos, sin escrúpulos. Napoleón era de lo más arrogante y violento. Shakespeare robó venados. Napoleón mentía de buen grado. César no tenía escrúpulos. La grandeza espiritual y el yoga supramental. Pregunta. En India debe de haber varios grandes yogis abiertos al divino. Si se manifestara en una forma humana en su propio país, ¿no lo sabrían ellos? Respuesta. No hay razón para que deba ser así. Cada uno se ha aproximado al divino a su manera. Puede no reconocerlo si el divino se manifiesta de otra manera o de una forma nueva. Pregunta. La gente dice que hay muchas similitudes entre nuestro yoga y el de Ramana Maharshi. ¿Es así? También me gustaría saber si realmente hay algo grande en él. Respuesta. Por supuesto que lo hay, pero de las similitudes no sé nada. Hasta donde yo sé, él no cree en el ascenso y el descenso. Pregunta. Él disuadió a sus discípulos de todo lo relativo a visiones y voces, y dijo que esas cosas no tienen nada que ver con la verdadera realización del ser o con el objetivo de cada uno. ¿Qué opina usted? Respuesta. Maharshi tiene mucho de Vedanta. No cree en lo que nosotros creemos o en el descenso, etc. Al mismo tiempo, él mismo ha tenido experiencias en las que la madre interfirió en forma libre, visiblemente material, impidiéndole hacer lo que él pretendía. Desalentaba a sus discípulos porque su objetivo era la realización del ser interior y la intuición, en otras palabras, la plenitud de la madre espiritual. Las visiones y las voces pertenecen al sentido oculto interior, por tanto, no quería hacer hincapié en eso. Yo también desanimo a algunos de que tengan relación alguna con visiones y voces porque veo que se engañan o están en peligro de ser engañados por falsas visiones y falsas voces. Pero eso no quiere decir que las visiones o las voces no tengan valor. Pregunta. Usted considera a Maharshi un gran hombre, y una vez dijo que él vive siempre en la luz, así que debe de estar en la conciencia verdad. Entonces, ¿cómo podía equivocarse al no alentar las facultades ocultas de sus discípulos, incluso cuando no las estaban utilizando mal, sino que estaban progresando espiritualmente mediante ellas? Respuesta. ¿Y porque es un hombre grande, todo lo que piensa y dice está bien? ¿O porque vive en la luz quiere eso decir que su luz es absoluta y completa? La conciencia verdad es una frase que utilizo para la supermente. Maharshi no está en la supermente. Puede que esté y está en la verdadera conciencia, pero eso es un asunto diferente. Nota a pie de página. En el incidente al que se refiere podría ser este. Una vez, Sri Ramana Maharshi estaba muy disgustado con las luchas entre sus discípulos, así que abandonó el ashram y pasó por un estrecho camino. Allí vio a una anciana sentada con las piernas estiradas de tal forma que no podía pasar. Estaba tan enfadado que no se detuvo a comprender el intento de la anciana por detenerle. Pocos pasos después de haberla pasado, entendió la situación y se detuvo. Recobró su normalidad y se giró hacia atrás para ver a la mujer. Había desaparecido. Inmediatamente todo el asunto se le hizo claro.
La Madre Divina había venido en forma física para impedir que abandonara el ashram. Regresó y nunca volvió a abandonarlo. Fin de la nota a pie de página. Pregunta: si vive en la verdadera conciencia, ¿no tiene siempre el verdadero conocimiento? ¿No utiliza la mente intuitiva? Respuesta: vivir en la verdadera conciencia es vivir en una conciencia en la que uno está en unión espiritualmente con el divino de una manera u otra. Pero no quiere decir que al vivir así se tenga la verdad completa, exacta e infalible sobre todas las ideas, todas las cosas y todas las personas. Maharshi realiza al divino en un aspecto determinado y tiene el conocimiento de aquello que es necesario para su camino. No quiere decir que vaya a tener otro camino que está más allá de lo que ha alcanzado o fuera de ello. La verdadera intuición es verdad en sí misma, cuando no está interpretada o alterada por la mente, aunque fragmentaria. La mente intuitiva está mezclada con la mente y por tanto no es infalible, porque la verdad que da la intuición podría estar mezclada o mal formada por la mente. Pregunta: ¿no está el ser interior en todas partes? ¿Por qué hablamos de descensos y manifestaciones? Respuesta: quizá tú seas de la opinión de Ramana Maharshi, el divino está aquí. ¿Cómo va a descender de ninguna parte? Puede que el divino esté aquí, pero si ha cubierto su luz con oscuridad o ignorancia y su ananda con sufrimiento, etc., creo que eso cambia mucho las cosas en el plano. E incluso si uno entra en esa luz cerrada, etc., eso cambia las cosas para la conciencia, pero muy poco para la energía que está funcionando en este plano, que seguirá siendo de carácter oscuro o mixto. Supermente y los otros planos de conocimiento superior. Pregunta: si todo lo crea Ananda, lo contiene y lo sostiene Ananda, no sé si creado es la palabra adecuada, ¿de dónde vienen el dolor y la tristeza, la pena y la aflicción, la depresión y la oscuridad? Respuesta: a través de la ignorancia, la división y el ego separativo. Pregunta: ¿todos los planos o todo lo que hay por debajo de la supermente están más o menos influenciados por la ignorancia? Creo que los planos desde la mente superior hasta la sobremente son también de conciencia espiritual. Respuesta: los planos por debajo son de conciencia espiritual, pero cuando desde ellos hay una acción dinámica, siempre es una acción mixta, no una acción de puro conocimiento, sino de conocimiento sometiéndose por sí mismo a la regla de la ignorancia, la necesidad cósmica en un mundo de ignorancia. Si su acción fuera de pleno conocimiento, no habría entonces necesidad del descenso supramental. Pregunta: ¿cuál es exactamente la diferencia entre supermente y sobremente? Respuesta: la supermente es la conciencia verdad total. La sobremente baja las verdades de forma separada y les da una actividad separada. Por ejemplo, en la supermente, la paz y el poder divinos, el conocimiento y la voluntad son uno. En la sobremente, cada uno de ellos son un aspecto separado que puede existir o actuar según sus propias líneas aparte de los otros. Cuando desciende a la mente, se convierten en ignorancia e incapacidad, porque el conocimiento puede venir sin una voluntad que lo apoye, y también la paz puede ser alterada por la acción del poder, etc. Pregunta: usted ha escrito: si el alma que ha alcanzado un estado espiritual desea superar la manifestación terrestre, puede hacerlo sin duda, pero también una manifestación superior en el conocimiento y no en la ignorancia. No entiendo cómo puede estar el alma en la ignorancia después de haber alcanzado el estado espiritual. ¿El estado espiritual y todo lo que hay más allá no es todo conocimiento? Respuesta:
Lo único que es todo conocimiento es el supramental. Todo lo que hay por debajo, desde la sobremente a la materia, es ignorancia. Una ignorancia creciendo en cada nivel más cercano al pleno conocimiento. Por debajo de la supermente puede haber conocimiento, pero no es todo conocimiento. Pregunta: ¿la sobremente no es un centro de todas las actividades dinámicas? Respuesta: no es en absoluto un centro. Es un plano bastante más arriba de la mente, por encima y organizando la existencia terrestre, pero desde una distancia por arriba. Pregunta: dice que la sobremente no es un centro sino un plano. Entonces debe estar llena de seres trabajando bajo la ley de ese mundo. Respuesta: por supuesto. Pregunta: entonces, ¿los seres de la sobremente trabajan directamente sobre los seres terrestres o trabajan indirectamente según sugiere su respuesta desde una distancia? ¿No toman parte directamente en la vida terrestre? ¿O trabajan a través de algunos humanos intermediarios? Respuesta: los seres de la sobremente son dioses. Trabajan a través de la mente, la vida y el cuerpo. Pero si no lo hacen directamente, entonces lo hacen desde los planos inferiores, no desde la sobremente, al menos hasta que el ser humano se vuelve consciente de la sobremente. Pregunta: usted dijo acerca de los seres de la sobremente que si no lo hacen directamente, entonces lo hacen desde los planos inferiores. Entonces, ¿no quiere eso decir que bajan a la Tierra como encarnaciones? Respuesta: no. Colocan poderes suyos en los planos inferiores y así actúan. Pregunta: ¿los dioses del mundo vital son eternos como lo son los de la sobremente? Respuesta: en su mayoría son emanaciones de los dioses de la sobremente. Pregunta: ¿los procedentes de la sobremente colocan poderes suyos en la conciencia cósmica en su funcionamiento general? Respuesta: los procedentes de la sobremente son dioses. Naturalmente, los dioses gobiernan el cosmos. Pregunta: en el trabajo directo de los dioses de la sobremente, cuando quieren colocar algún poder sobre la existencia terrestre, ¿nacen en esta tierra o trabajan a través de algún intermediario humano? Respuesta: a través de algún intermediario humano. También pueden nacer si quieren. Pregunta: con el poder que ha salido del divino, ¿no ha ocurrido que algunos de los intermediarios o formateurs de la sobremente no han dado a las cosas una forma equivocada o maléfica a las otras? Respuesta: no han dado ninguna forma maléfica a nada. Son las fuerzas inferiores las que reciben la sobremente y distorsionan sus formas. Pregunta: ¿la mente intuitiva o superior puede ser influida por las fuerzas hostiles? Respuesta: no, pero las fuerzas hostiles pueden utilizar las fuerzas que, descendiendo de ellas, sí se mezclan con la mente o con el vital. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento de la mente superior y el de la mente iluminada? Respuesta: la materia del conocimiento es la misma, pero la mente superior solo da la materia y la forma al conocimiento en pensamiento y palabra. En la mente iluminada comienza a haber una luz y una energía peculiar y una nanda del conocimiento que va creciendo a medida que uno asciende en la escala, o si no, a medida que el conocimiento va llegando de una fuente cada vez más elevada. Esta luz, etc., todavía está muy difusa y diluida en la mente iluminada. Se vuelve más y más intensa, claramente definida y dinámica, y efectiva en los planos superiores, tanto así como para cambiar siempre el carácter y el poder del conocimiento.